Número 15, este es Fick. Bien, vamos a ver. Vale, la ley de Fick solo involucraba tres cosas: la rapidez de discusión, el área, el caliente de discusión y el coeficiente de discusión. Solo esas cuatro cosas. Ok, dice, a lo largo de un tubo horizontal, ¿qué es esto? Área. Para convertirlo a metro hay que dividirlo entre 10.000. Acuérdense que un metro cuadrado tiene 10.000 centímetros cuadrados. No vaya a decir 100 metros otra vez. Este dato entre 10.000, dividido entre 10.000, eso le va a dar 4 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Es notación científica. Entre 10.000. Vaya. Dice, se difunde sacarosa en agua. Azúcar, para los que no saben. Vaya. Aunque yo sé que eso es el verbo, me lo dijo la bióloga y el químico. Ok. Si el gradiente de concentración es de 0.5 kilogramos sobre metro cúbico, gradiente de concentración. Aquello que salía C1 menos C2 entre delta X. Este es el gradiente de concentración. Se representa con una letra G. Todo eso es ese numérico. Ok. El coeficiente de difusión es de 5 por 10 a la menos 10 metros cuadrados por segundo. Esto es el coeficiente de difusión. Lo representamos con una letra D. Por eso es que yo les dije que la densidad no lo representa con una D. Porque para nosotros la D es el coeficiente de difusión. Así que usted me pone densidad es igual, una letra D, pues yo voy a decir, me está calculando difusión. Vale. Para que en el último persona no me vaya a estar reclamando, mire, ¿por qué me lo puso malo? Porque me está calculando lo que no es. Sencillo. Ok, encontrar la rapidez de difusión de la sacarosa en agua. Conozco el área, conozco el gradiente, conozco el coeficiente. Sustitución directa. Coeficiente por el área por el gradiente. Multiplicamos y ya estuvo. No hay nada más que hacer ahí. Problemitas sencillos de partida. Por cierto, ya lo pasé. Y si alguno no le gusta la otra, posiblemente la está copiando, la está requiriendo. Bien, ese es el número 15, la misma ecuación por el problema 16. La misma ecuación. Que hay que calcular el área, esta es la única diferencia. Y es lo mismo. Ok. Ay. ¿Qué más? El último, sí, nos vamos de vacación. Vaya. Dice, si la presión osmótica del plasma sanguíneo originada solamente por la proteína fibrinógeno, acuérdense que la presión osmótica es generada por algo. Porque la presión osmótica lo que hace es el proceso inverso y eso no se da de manera normal. Tiene que haber intervenir algo para generar esa presión. Y eso lo hacen las proteínas, por cierto. Vale. Fibrinógeno es de este dato que está acá, si se fijan bien, como es una presión, me la da el milímetro de mercurio. Esta es la presión osmótica. Determinar la concentración de esta proteína si su masa molecular es de masa molecular. No dice solo masa molecular. 409.000 gramos por mol. Y la temperatura del cuerpo es de 37 grados Celsius. Expresar el resultado en gramos sobre litros. Siempre esta parte de la presión osmótica bueno, yo nunca he generado como controversia, porque para entenderla mejor tendríamos que entender el concepto de menos de temperatura. Porque en la presión osmótica, para que haya un proceso de osmosis,
es necesaria una diferencia de temperatura. ¿Vale? Solo quiero explicar esto así de manera rápida. Vale. La difusión y la osmosis se da a mayor velocidad entre más alta sea la temperatura. Y se da a menor velocidad entre más baja sea la temperatura. La pregunta es ¿por qué? La respuesta está en saber qué es la temperatura. Si usted busca en Google o cualquier buscador, le va a decir la sensación o la medida de cuán frío o caliente está el cuerpo. Es el chiste. Y mal hecho. ¿Por qué? Si lo vemos molecularmente, la temperatura es la agitación de las moléculas. Esa es temperatura. Entre más se agitan las moléculas, significa que hay mayor temperatura. Entre menos se agiten las moléculas, significa que hay menor temperatura. La energía que se genera por ese movimiento se llama energía térmica. Repito, la energía que se libera por el movimiento de moléculas se llama energía térmica o calor. Calor y temperatura, nosotros decimos ¿qué calor se siente? Eso es un error. Lo correcto sería decir qué alta la temperatura se siente o qué alta temperatura tengo. Eso es lo correcto, pero muy largo, mejor, siento calor. B. Ahora, a nivel macroscópico, es decir, a nivel ya fuera del cuerpo, la temperatura se puede definir como una medida cuantitativa de flujo de calor. ¿Qué es el calor? El calor es la energía que se libera por movimiento de moléculas. Cuando las moléculas se mueven, liberan energía y la energía se va a transferir de un cuerpo a otro. Los cuerpos de mayor temperatura siempre le van a dar energía a los cuerpos de menor temperatura. Eso se llama calor. Es energía que se transporta, que se almacena, que se guarda. Entonces calor y temperatura no es lo mismo. La diferencia de temperatura genera calor. No es que el calor es porque la temperatura está alta, no. Es esa transferencia de energía. Ok. Entonces, cuando se da una diferencia de temperatura, es cuando la presión osmótica tiene una mayor función. Por esa razón que en este problema me dicen que la temperatura es de 37, porque en la presión osmótica es necesario que las proteínas reaccionen y van a reaccionar por la diferencia de temperatura. ¿Vale? Por eso van a reaccionar. Ok. Dicho esto, la presión osmótica es igual a la constante de los gases, que ya tiene un valor conocido como describí a rato, por la temperatura expresada en Kelvin. En el sistema internacional la temperatura no es Celsius, es Kelvin. Y hay una explicación, porque se considera que las moléculas por su movimiento tienen temperatura. La pregunta es, ¿a qué temperatura las moléculas ya no se mueven? No es al 0 Celsius, es al 0 Kelvin. El Celsius no hay un 0 que realmente defina el reposo de las moléculas, es el 0 Kelvin. Por esa razón la temperatura se expresa aquí en Kelvin. Ok. Por el coeficiente o por la concentración. Ok. Entonces, con esto en mente, significa que esta temperatura que está a 37, yo tengo que convertirla a Kelvin. ¿Y cómo se hace? Para convertir de Celsius a Kelvin, lo que hacemos es la temperatura en Celsius le voy a sumar 273.15. Es lo que hacemos para convertir de Celsius a Kelvin. Y es lo que hice aquí, miren. Le sumé 273 y automáticamente convertí mi temperatura de Celsius
Aquí es. Ok. Ahora, ¿qué otra cosa hice? Convertí los milímetros de mercurio a atmósferas. Ahí va a decir, porque atmósferas. Porque, vaya, te lo voy a explicar, no voy a mencionar, no sé si lo cerré, creo que lo cerré. Sí, lo cerré, para hacerlo. Vaya, la constante de los gases, hay dos formas de expresarlo. Una está en función de las atmósferas, mientras que la otra está en pascales. En este caso, me era más fácil trabajarlo en atmósferas. Comúnmente se trabaja en atmósferas. Comúnmente, no digo siempre, comúnmente. Entonces, por esa razón, en este caso, lo pasé a atmósferas. Aparte que es más rápido. Porque solo hay que dividir entre 760. Ok, convertí esto a atmósferas y me da este valor. Esto que tengo aquí es la presión osmótica. Ok, ya convertí la temperatura, ya convertí la presión. Y lo que me está pidiendo es la concentración, o sea, esta letra C. Presión osmótica entre la constante por la temperatura. Y eso es lo que hice. Calculé lo que es la concentración, pero vean ese dato que está ahí. Me dice que calcule la concentración, pero la pregunta es, ¿la concentración será en gramos, será en moles o en qué unidades será? ¿Cómo está tu química? ¿Qué sería esto? Sí, química sería. ¿En qué unidades dan las concentraciones? La concentración de sacarosa es del tanto por ciento, pero ¿qué unidades? Vamos a ver química. Y ahora se empieza a gramos creo que. en medio de la búsqueda. ¿En qué? En moles. Cantidad de sustancias. Cantidad de sustancias. Ahora, eso está en mol por litro. No está en moles. O sea que el problema no termina ahí. Ese es la concentración, pero lo que me está pidiendo es ¿cómo se llama? El gradiente de concentración. Lo que me está pidiendo es la concentración. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, como buen estudiante de química, para eso le dan 400.000, 409.000. Una multiplicación. O dicho de otro modo, convierto los moles a gramos. Factor de conversión simple. Es la constante universal de los gases. Es un valor ya dado. Es un valor ya dado. Sí, por lo digo, tendríamos que haber visto temas para entender qué es la R, porque ya tiene que ver con la constante de Stefan Boltzmann, que tiene que ver con el proceso de radiación, que es una de las formas de transferencia de energía sin necesidad de tener materia presente. Hay un montón de datos aquí que se pueden sacar. Por eso no estoy explicando muchos detalles aquí, porque aquí me hace falta explicar un montón de detallitos que es la R, que es la T, pero lastimosamente no llegamos a hacer. Hola, simplemente como es que ahí tengo el mismo gradiente, la diferencia es que estoy considerando en unidades de volumen. O sea, por unidades de volumen, como dijéramos por volumen de soluto. Simplemente se multiplica por un litro la cantidad. Ahí está la diferencia, con la de ahí estoy considerando, porque ahí tendremos que decir por cuántas unidades de volumen. Por eso es que el gradiente depende de la cantidad de soluto y la de solvente.
Pero en este caso, como no sé exactamente cuánta cantidad de solvente tengo, solo voy a dejar expresado. Si ya me dijera que tengo cierta cantidad de solvente, pues de ahí digo. Por eso, bueno, hoy queda expresado. Ok, bueno, señores, señoritas.